¿Qué tal, fanáticos y estudiantes de la física? Les habla el profesor Elías González. En esta ocasión le presentaremos el video sobre problemas de segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto va a producir una aceleración en dicho objeto. Y esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Si solo existe una sola fuerza, esta ecuación se simplifica y solo se escribe fuerza igual a masa por aceleración. Si la fuerza estudiada es el peso, la ley se escribe de la siguiente forma. Observa que solamente han cambiado las letras, porque el peso, o sea W, es una fuerza, y G, la gravedad, es una aceleración que todos conocemos que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que la aceleración es un cambio en el vector velocidad y que se calcula de la siguiente forma. También debemos recordar que si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva, pero si la velocidad disminuye, la aceleración nos va a dar con signo negativo y que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Toda la teoría sobre primera, segunda y tercera ley de Newton la encuentras en el video de introducción a la dinámica. Es importante recordar la diferencia entre masa y peso. La masa mide la inercia de un cuerpo, o sea, la resistencia que el cuerpo ofrece a cambiar su estado de reposo o de movimiento. El peso lo que mide es la fuerza que atrae todos los objetos hacia el centro de un planeta. La masa se mide en kilogramos y el peso, por ser una fuerza, se mide en newton y es un vector. Sin embargo, la masa es un escalar. La masa es una constante, no importa en qué lugar se encuentre, pero el peso puede variar. Si se va alejando del centro del planeta, el peso va a ir disminuyendo. A tal punto que cuando está fuera de la atmósfera, como ya no hay gravedad, la gravedad es cero, el peso también es cero. El primer ejemplo que vamos a ver nos dice que una caja de 19 newton, si hubiera dicho 19 kilogramos, hubiera sido la masa de la caja. Pero como nos dice 19 newton, el dato que nos está dando es el peso de la caja. A la misma se le da un empujón y sale con una velocidad, o sea, velocidad inicial, de 0,6 metros por segundo. Y se detiene. Este dato es importante porque nos está diciendo que la velocidad final es cero. Y esto ocurre 1,2 segundos después. Es el tiempo transcurrido. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la fuerza de fricción que la detiene? En todo momento sobre la caja actuaron tres fuerzas. El peso hacia abajo, la normal hacia arriba y la fricción que se opone al movimiento. De estas tres, la que produce la aceleración, o sea, el cambio de velocidad, es la fricción. Por lo tanto, colocamos que la fricción es igual a la masa por la aceleración. Observa, para calcular la fricción necesitamos la masa, que no la tenemos. Pero como nos dieron el peso, cada vez que tenemos el peso, podemos calcular la masa. Y cada vez que tenemos la masa, podemos calcular el peso. También nos hace falta la aceleración. Pero observando los datos, la aceleración se puede calcular usando la siguiente ecuación. Vamos a calcular primeramente el peso. Para ello despejamos la masa. La masa se queda sola. La gravedad que la acompaña va a pasar al miembro contrario con operación contraria. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Reemplazamos valores, el peso 19, la gravedad 9,8 y esta división nos da que la masa de la caja es de 1,94 kilogramos. No es necesario colocar los signos negativos que indican que el peso y la gravedad se dirigen hacia abajo, porque negativo entre negativo me va a dar positivo. Además, por teoría sabemos que la masa es un escalar cuyo resultado siempre tiene que ser positivo.
Ahora calculamos la aceleración. Tenemos todos los datos. La velocidad final es 0, la velocidad inicial es 0,6 y el tiempo es de 1,2 segundos. Hacemos la división. Observa que arriba es un número negativo y abajo es un número positivo. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo y la división de 0,6 entre 1,2 nos da 0,5 metros por segundo al cuadrado. Era de esperarse que la aceleración fuera negativa, porque la velocidad está disminuyendo. Ahora reemplazamos estos valores en la ecuación de la fricción. Y la multiplicación de 1,94 kilogramos por menos 1,05 metros por segundo al cuadrado nos va a dar que la fricción es de menos 0,97 newton. El signo negativo lo que nos indica es que la fricción es hacia la izquierda, como lo podemos ver en el vector que representa la fricción arriba en rojo. El siguiente problema nos dice que un astronauta pesa en la Tierra 900 newton. Y la pregunta es, ¿cuál será su peso en el planeta Marte, donde la gravedad es 3,7 metros por segundo al cuadrado? Es recomendable separar los datos. Vamos a poner a la izquierda los datos del planeta azul, o sea, el planeta Tierra, y a la derecha los datos del planeta rojo, o sea, el planeta Marte. Nos dieron el peso en la Tierra y nos piden el peso en Marte. Sabemos que la gravedad en la Tierra es 9,8 y nos dicen que la gravedad en Marte es 3,7 metros por segundo al cuadrado. Mira que para encontrar el peso en Marte nos hace falta la masa, pero la masa es una constante. Quiere decir que la masa de la Tierra es la misma que la del planeta Marte y la podemos calcular en la Tierra porque nos dieron su peso. Entonces hacemos igual que el problema anterior, despejamos la masa y el resultado va a ser 900 entre 9,8, 91,8 kilogramos es la masa del astronauta. Esa masa es la misma con el que él está en Marte. Entonces multiplicamos la masa por la gravedad en el planeta rojo y nos da que el peso del astronauta en el planeta Marte es de 340 y la unidad de medida es kilogramos por metro por segundo al cuadrado, o sea, 1 newton. Otro ejemplo nos dice que se lanza un bloque de 3 kilogramos. Esta es la masa, con una velocidad de 12 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Y se desliza por una superficie horizontal rugosa. Quiere decir que hay fricción. Hasta detenerse. Quiere decir que la velocidad final es 0. Nos dan el coeficiente de fricción cinética y nos piden hallar el tiempo y la distancia recorrida. En este caso, la distancia es igual al desplazamiento porque el movimiento fue en línea recta. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en todo tiempo son el peso hacia abajo, la fricción que se opone al movimiento hacia la izquierda y la normal hacia arriba. La ecuación que nos permite encontrar el tiempo en este caso es la de aceleración porque es la que incluye el tiempo. Despejamos el tiempo de esta ecuación y obtenemos que el tiempo es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre la aceleración. Tenemos la velocidad final, la velocidad inicial, nos falta la aceleración. ¿Dónde buscamos la aceleración? ¿Cuál es la fuerza que produjo la aceleración? La fricción. Y la fricción es hacia la izquierda, quiere decir que es negativa. Así que colocamos la fricción negativa igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Nos dieron el coeficiente de fricción, pero la normal hay que buscarla. Está en el eje Y. Mira las flechas en rojo y observa que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque ese bloque no se mueve ni para arriba ni para abajo. Entonces colocamos el peso negativo, la normal positivo, igual a 0. Utilizamos la primera condición de equilibrio porque en el eje Y no hay movimiento. Despejando la normal nos va a dar que es igual al peso porque
el peso está restando en el miembro izquierdo, va a pasar sumando al miembro derecho. Entonces la normal es el peso y el peso es la masa de 3 kilogramos multiplicado por 9,8, o sea, 29,4 newton. Este valor reemplazamos en la ecuación en azul y vamos a despejar la aceleración, que es lo que nos interesa encontrar. Hacemos la multiplicación de 0,6 por 29,4 newton. 3 kilogramos está multiplicando a la aceleración queda sola, 3 kilogramos pasa para el otro lado con operación contraria, dividiendo, se hace la división, positivo entre negativo, negativo, y los dos números que están ahí nos dan como resultado 5,88 metros por segundo al cuadrado. Era lógico esperar que la aceleración era negativa porque la velocidad va disminuyendo. Ya encontramos la aceleración, la colocamos en la ecuación morada. La velocidad final es 0, la inicial es 12 y la aceleración la acabamos de encontrar que es de menos 5,88. Hacemos la división, arriba es negativo, menos 12, abajo también. Menos entre menos va a dar más. Recuerda que el tiempo siempre tiene que dar positivo. Y el resultado de la división va a ser 2. O sea que el tiempo es de 2 segundos. Nos hace falta la otra pregunta, que es encontrar la distancia recorrida, que es igual al desplazamiento. Analiza el problema. Hay cambio de velocidad, quiere decir que hay aceleración, quiere decir que el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Utilizamos la ecuación que ya aprendimos en caída libre y en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para este caso. Y encontramos que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. O que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Se puede despejar el desplazamiento de la segunda ecuación y el resultado va a ser el mismo. Pero en este caso es más fácil usar la primera ecuación porque ya está despejado. Entonces colocamos que el desplazamiento es igual velocidad inicial 12, el tiempo 2, más un medio, la aceleración que es negativa, menos 5,88 y el tiempo va a ser 2 al cuadrado, o sea 4. Hacemos esa operación y encontramos que el desplazamiento es de 12,24 metros. Hasta aquí solamente hemos visto ejemplos donde solo es una la fuerza que produce la aceleración. En la segunda parte de este video resolveremos problemas de segunda ley de Newton donde existan 2 o más fuerzas que produzcan la aceleración.